La historia de la salvación comenzó hace mucho tiempo. Y desde aquellos días, el guardián del Num ha seguido visitando a los hombres, para ayudarlos a llegar hasta el Num al final de sus días. A aquellos que escuchan su voz se les llama Profetae. Relatos del guardián del Num. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. La segunda batalla del Num. Y esto fue lo que soñó Caracorzo. Al combate que mantuvo el guardián del Num con aquellos 7 guardianes caídos al abismo, se le llamó la primera batalla del Num. Pero en realidad, no fue en el Num, sino que se llevó a cabo en el abismo. Habrá otras 2 batallas más. Y la última batalla tampoco tendrá lugar en el Num. Será en el mundo, al final de los días. Pero todo esto ya lo sabían el que es. Ya lo habían pensado. Y sabían también, que en medio, entre la batalla del abismo y la batalla del mundo, habrá una segunda batalla. Y esta vez, sí será en el Num. Pues ocurrió, que después de esa primera batalla, otros tantos guardianes, en una cantidad ingente, empezaron a sentir admiración por la valentía del guardián de las llaves y el candil. Por tener pensamientos propios y querer participar en la creación, al margen de el que es. Aunque esta creación fuera un abismo. Un lugar totalmente equidistante del Num. Y por esto, a partir de ahora se le conocía como el guardián del abismo, o el guardián del lucero, o Luzbel, porque todavía mantenía con él la mitad de la llama imperecedera. Y poco a poco, estos guardianes se fueron alejando del Num y de el que es. Querían vagar solos y a todos les consumía el deseo de encontrar aquellas llaves del Num, y la mitad esa llama divina que se dividió cuando los 2 paladines se pelearon. Algunos las buscaron con el pensamiento de devolverlo todo a la palabra. Pero en esa búsqueda, mientras más alejados del Num estaban, más deseaban las llaves y la llama imperecedera para ellos. Y estos guardianes alejados comenzaron a imitar en todo a su paladín, el guardián del abismo. Y querían buscarlo e ir tras él. El único que había tenido en sus manos las llaves y el candil. Porque con esas llaves se podían cerrar las puertas del Num y encerrar así a el que es dentro. Y hacerse ellos los dueños de ese jardín y hacer que el hombre, esa nueva criatura les sirvieran. Y ellos querían dominar al hombre, porque vendría a ser como dominar a el que es. Y si encontraban esa parte de la llama, la utilizarían para llevar al hombre, a través de la oscuridad por los caminos que ellos estimasen oportunos. Hacía tiempo que no veían al guardián del abismo. Porque en secreto, se unió al gran dragón que crearon los guardianes al dudar de él que es. Y transformado en serpiente inmortal penetró en el jardín, burlando a los guardianes que lo protegían. Porque los querubines, como así se llamaban estos, tenían orden de no dejar pasar nada que fuera mortal. Y estuvo mucho tiempo paseándose por ese jardín y observando al hombre. Observándolo y odiándolo, porque el Eterno lo había pensado como varón y mujer. Y estos vivían en total comunión y beatitud en el jardín. Y esta imagen era la imagen de el que es. La palabra los había creado a imagen de los 3. En comunión y santidad. Y odió al hombre aún más que al principio. Pero todavía no había llegado el momento de consumar su obra. En el Num, había preocupación porque por culpa de la ausencia de tantos guardianes, muchas cosas de la creación habían dejado de funcionar correctamente, o simplemente dejaron de funcionar. Y algunas de las cosas creadas, empezaron a morir. Y la muerte apareció por primera vez en la creación. Cada guardián se tenía que ocupar de su custodiado, y no podían hacerse cargo del custodiado de su hermano. Entonces todo fue como una máquina estropeada. Y dejó de haber armonía. El guardián del Num iba de un lado para otro, viendo todo lo que ocurría y dando ánimos a sus compañeros. Ahora, ninguno de estos querían vacilar y dudar del que es.
Si estaban en esta situación apurada, era en parte por la culpa de todos ellos. El guardián del Num se acercó a la mesa de El que es. El que es se levantaron, vieron lo que ocurría en el Num y se miraron los tres. Y el espíritu asintiendo con la cabeza dijo: fijaos en el sol. Está comenzando a envejecer y a perder su ardor. Ha llegado el momento que estábamos esperando. Y a la muerte le dijo: bienvenida seas, hija mía. Y la palabra le dijo: hoy es el primer día de tu obra, te dejo libre para que cumplas con tu misión, pero no tendrás la última palabra. Y cuando llegue el momento oportuno, yo mismo te sujetaré y encerraré. Porque yo soy el principio de todas las cosas, y yo soy su final. No tú. Y el que es volvieron la mirada hacia el guardián del Num, le dijo: ea, basta. Convoca a todos los guardianes al Num y diles que tendremos un concilio. Avisa también a tu hermano, al guardián del abismo, porque también lo hemos engendrado y sin él no podemos reunirnos. Ya que tiene todavía muchas cosas que hacer y lo necesitamos para culminar la creación. Y así lo hizo el guardián del Num. Salió a todos los rincones del Num, convocando al concilio a todos los guardianes. En los extremos más alejados del Num encontró a un buen número de sus hermanos. Eran aquellos que habían salido a buscar las llaves y la llama, y que no mostraron interés por aquella reunión. Sin embargo, interrogaron al guardián del Num sobre el paradero del guardián del abismo. Pero desde la primera batalla, no lo había visto, ni sabía dónde estaba. Sin embargo, les dijo que la última vez que lo vio fue dentro del abismo, cuando saltó a coger las llaves. Al escuchar aquello, mostraron más interés en las palabras del paladín, y en torno a él se fueron agrupando más y más guardianes. Tantos eran, que parecían incontables. Eran toda una legión de guardianes. Y habían vagado atraídos por las llaves y la mitad de la llama. Y todos pidieron lo mismo al guardián del Num: llévanos al abismo, enséñanos dónde está. Queremos ver si está allí nuestro paladín, el guardián del abismo. Y si él ha podido encontrar esas llaves. El guardián del Num así lo hizo y los llevó al lugar donde estaba ese abismo. Y la legión de guardianes que lo habían seguido le preguntaron: ¿no tienes que entrar ahí para preguntarle a nuestros 7 hermanos si van a ir a ese concilio? Y si también estuviese ahí tu hermano, ¿no te ha dicho el espíritu que lo convoques también a él? Y el guardián del Num desconfió de estas palabras. No le sonaban bien intencionadas. Además, no quería entrar otra vez en el abismo. No quería, pero la legión de guardianes que lo habían seguido hasta allí tenían razón. Él era un guardián y su nombre es su misión. Así que, sin importar sus deseos, saltó dentro otra vez. Pero ahora no cayó. Tenía las alas del espíritu, y armadura, por lo que tampoco sintió el frío que reinaba en aquel lugar. Los 7 guardianes que estaban en el fondo, en cuanto lo vieron bajar otra vez, llenos de odio, quisieron atraparlo de nuevo. Y los otros, la legión de guardianes que estaban arriba, cayeron detrás de él para atraparlo y encadenarlo. Y así el Num ya no tendría protector. Esa legión de guardianes cayeron sobre él. Y aquellos 7 guardianes intentaron sin éxito quitarle sus armas y armadura. Entonces, todo el coro de los guardianes del Num a una, fueron al abismo a ayudar al guardián del Num. La legión, en cuanto se vio rodeada, salió del abismo y luchó contra esos guardianes fieles. El guardián del Num, utilizando las alas del espíritu, se zafó sin dificultad, otra vez, de aquellos 7 guardianes. Pero antes de que pudiera salir, se internó en el abismo, la muerte. El guardián del Num se sobrecogió al verla. Porque era terrible y hermosa a la vez. La muerte envolvió con su manto a aquellos 7 guardianes y los nombró sus emisarios. Y la muerte creció y creció dentro del abismo. Porque se alimentaba de oscuridad.
y el guardián del Num intentó frenarla atacándola con sus armas, pero no le hizo el menor daño. Él no tenía poder sobre ella, pero sabía que no era tan poderosa como el que es. Y la muerte llamó en ese momento al guardián del Num, ¿quién es como el que es? Y desde ese instante también se llamó así el guardián del Num. Este salió a la luz del Num y comandó a sus hermanos en la lucha contra la Legión. Y los empujaron hacia el abismo. Hacia la oscuridad de la muerte, donde ésta los acogió. Y les robó la luz que había en ellos y los gobernó a todos, y se propuso emplearlos para sus fines. El abismo no fue cerrado, ni el Num fue abierto para sus moradores, porque las llaves seguían ocultas dentro del abismo, y ni la mismísima muerte supo dónde se escondían. Mientras tanto, el abismo que contenía la muerte, seguía creciendo hacia el lugar, hacia ese jardín. Pero no pudo acceder porque los querubines no dejaron pasar a la muerte. Y ésta se quedó fuera, esperando su momento oportuno. Porque esa era su misión. Al finalizar esta segunda batalla, el guardián del Num volvió a presentarse a el que es y se postró rostro en tierra. Informó sobre todo lo ocurrido, así como que no había podido dar con el paradero de su hermano, el guardián del abismo. Después de esto, el Eterno bajó como cada tarde al jardín, al frescor de la tarde y conversaba con Adán. Y este, en cuanto lo escuchaba, salía a su encuentro y lo llamaba Abba, Padre.